Hola, te doy la bienvenida al curso virtual sobre la norma técnica de identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos de miembros superiores relacionados al trabajo. Yo soy Gisela Mosquera, fundadora de Fisiosalud Laboral, fisioterapeuta, especialista en salud ocupacional y máster en prevención de riesgos laborales. Empezaré contándote un poco sobre esta norma. Esta fue desarrollada por el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de Chile y se empezó a elaborar en el año 2007. Ya para el año 2012 se aprobó y se publicó para ser usada en las empresas. La principal motivación que se tuvo para diseñar esta norma fue el alto porcentaje a nivel mundial de trastornos musculoesqueléticos relacionados con los factores de riesgos presentes en las tareas laborales, lo cual no se escapaba a la población chilena. Por lo tanto, el Ministerio de Salud determinó que se debía incluir dentro de sus estrategias de prevención un instrumento que permitiera identificar y evaluar los factores de riesgos asociados a los trastornos musculoesqueléticos y generar acciones de control. Teniendo en cuenta que en Colombia y en otros países de Latinoamérica no contamos con una herramienta propia, estandarizada y normatividad legal para la evaluación del peligro biomecánico específicamente para miembros superiores, usamos para esto metodologías internacionales como esta, la cual nos ayudará a evaluar los puestos de trabajo. Los trastornos musculoesqueléticos son multifactoriales. Diversos estudios evidencian que los factores físicos son relevantes al momento de identificar la causa de la enfermedad. Entre estos encontramos la repetitividad, las posturas forzadas, la fuerza, el frío y las vibraciones, pero también hay otros factores de riesgos que pueden estar relacionados, tales como los psicosociales, los factores individuales y los organizacionales, los cuales veremos con un poco de detalle a continuación. Empecemos hablando de la repetitividad, o como muchos lo conocen, movimientos repetitivos. Este es uno de los factores de mayor importancia al momento de identificar y de evaluar un puesto de trabajo y su relación con las enfermedades osteomusculares. De hecho, la ventaja es que este es un factor fácil de detectar. Entonces, si nosotros observamos la tarea y los ciclos de trabajo duran menos de 30 segundos o que el 50% o más del ciclo se ejecuta la misma acción motriz, hablaremos de movimientos repetitivos. Estos se encuentran incluidos dentro de esta norma y los veremos en la lista de chequeo más adelante. Y cuando hablamos de posturas forzadas, en esta metodología se hace referencia a la ubicación del segmento corporal, lo cual se considera como una desviación moderada a severa dentro de la metodología cuando se superan los rangos de movilidad normal de la articulación en más del 50%. De hecho, el conocimiento del evaluador de la biomecánica corporal es importante porque esto le permite identificar si la postura del trabajador es potencialmente peligrosa al salir de los rangos de movimientos funcionales de la articulación. Otro de los factores que se evalúan en esta norma es la fuerza, es decir, el esfuerzo físico que demanda trabajo muscular y que puede o no sobrepasar la capacidad del trabajador y que también puede significar la aparición de fatiga muscular. En esta norma se nos indica que hay una clasificación de riesgo por exposición a esfuerzos físicos y se mencionan 4 variables. La primera es cuando se superan las capacidades del individuo. La segunda, cuando se realiza el esfuerzo en carga estática, es decir, sostenido. La tercera es cuando se realiza el esfuerzo en forma repetida y la cuarta es cuando los tiempos de descanso son insuficientes. La fuerza se valora de acuerdo a la percepción del trabajador del nivel de esfuerzo que debe realizar en la tarea. Para esto se utiliza la escala de Bohr, la cual estamos viendo en estos momentos. Al trabajador se le pregunta para él cuál es el esfuerzo realizado, mostrando la escala e indicándole la denominación y a qué corresponde el color. Así tendremos la respuesta respecto al esfuerzo. Lógicamente, como nosotros ya hemos observado la tarea, sabemos si lo que el trabajador nos está indicando se aproxima o no a la realidad. Continuamos hablando de los factores físicos que influyen en la aparición de trastornos musculoesqueléticos. Se considera el frío un factor de riesgo cuando la temperatura ambiental es igual o menor a 10 grados centígrados. Esto se puede encontrar en lugares como frigoríficos, trabajos en espacios abiertos, al aire libre, en épocas de invierno, en zonas geográficas de baja temperatura y en algunas tareas mineras. Un factor de riesgo importante son las vibraciones, específicamente las vibraciones de mano, brazo, como por ejemplo al usar un taladro de mano, o vibraciones de cuerpo entero, como las que se producen al manejar equipos de conducción como un automóvil.
En la norma se especifican también factores de riesgo psicosociales como aspectos que pueden contribuir a la aparición de trastornos musculoesqueléticos relacionados al trabajo, tales como interacciones entre el trabajador, medio ambiente, la satisfacción del mismo, las condiciones organizacionales y las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal. Entonces, estas interacciones mencionadas pueden influir en la salud y en el rendimiento del trabajador, también en su satisfacción personal. Se mencionan como aspectos que pueden contribuir a las patologías osteomusculares laborales, algunas como la realización de horas extras continuamente, trabajar en condiciones de infraestructura deficiente, tareas que requieren alto nivel de concentración, la escasa participación en la toma de decisiones, la monotonía, entre otras. En este cuadro observamos el porcentaje de fracción atribuible, es decir, el porcentaje de afectación en el segmento corporal por exposición a riesgos psicosociales. Esto está sustentado en la norma, indicando que estudios realizados a nivel mundial en entidades como la NIOSH, la Agencia Europea para la Salud y la Seguridad en el Trabajo, el Comité de los Desórdenes Musculoesqueléticos de la Comisión Internacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras, han llamado la atención sobre la evidencia epidemiológica que asocia los riesgos psicosociales a los desórdenes musculoesqueléticos. Se incluyen factores individuales en esta evaluación, ya que aspectos como las habilidades individuales pueden beneficiar la ejecución de la tarea, al igual que si el trabajador es entrenado o no. Estos aspectos son importantes, por ejemplo, al momento de realizar los perfiles del cargo, pensando en minimizar riesgos al momento de pensar en la prevención de los desórdenes musculoesqueléticos. También tendremos que valorar factores derivados de la organización del trabajo, tales como la duración de la tarea, la duración de las jornadas de trabajo, los tiempos de descanso y de recuperación, los tipos de turnos, entre otros aspectos, ya que estos también pueden contribuir al riesgo de trastornos musculoesqueléticos. No debemos olvidar otros factores que pueden influir al momento de hablar de causas de los desórdenes musculoesqueléticos. Algunos de estos están aquí mencionados y los cuales tú leerás con detenimiento en el documento de esta norma. Antes de que empecemos a hablar de la aplicación de la herramienta, me parece interesante que observemos este cuadro en el cual nos presentan el nivel de evidencia que existe para relacionar los factores físicos que acabamos de ver y los desórdenes musculoesqueléticos. Al hablar de evidencia yo me refiero a estudios realizados por diferentes entidades tales como la NIOSH, entre otras, que dejan estas conclusiones, por ejemplo, para la mano, si lo podemos observar aquí en el cuadro. La evidencia es fuerte, en el cual se indica que la combinación entre repetición, fuerza, postura y vibración puede generar desórdenes musculoesqueléticos en ese segmento corporal, y de esa forma puede seguir relacionando otros segmentos con los factores de riesgo físico. A partir de este momento empezaremos a hablar de la aplicación de la metodología para la identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos en miembros superiores relacionados al trabajo. Primero a saber es que esta metodología utiliza una lista de chequeo, donde se preguntan sobre los factores físicos que vimos antes respecto al puesto de trabajo que estamos evaluando. Debemos tener en cuenta que antes de empezar ya debimos escoger el puesto de trabajo y describir las tareas que se realizan en él. También tener el consentimiento del trabajador que vamos a observar, ya que será entrevistado para dar cumplimiento a la metodología y conocer la tarea, al igual que entrevistaremos al jefe o supervisor de la misma. Otro punto a recordar es que la herramienta se aplica por cada tarea, no por puesto de trabajo o por trabajador. Imagínate un cargo en el cual se realizan 5 tareas diferentes. Debes entonces describir cada una para después evaluarla. Empieza recopilando la información general, tanto de la empresa como se muestra en la imagen, como del puesto de trabajo y de la tarea que vas a analizar. Para que haya claridad y aprendas a usar la herramienta, veremos un caso real de puesto de trabajo con una tarea específica. En este caso, veremos en el video un trabajador armando un ramo de flores. En este momento veremos un video con una situación específica en el cual un trabajador se encuentra armando un ramo de flores. Con este video es con el que vamos a hacer la aplicación de la herramienta.
observamos al trabajador, el cual escoge las ramas, las ubica una al lado de la otra, se encuentran sobre una mesa, la cual tiene una altura aproximada de la cadera del trabajador, escoge las flores y las une con las ramas, envuelve el ramo en un papel plástico, el cual cierra con un adhesivo, corta las ramas más largas y envuelve las puntas con 2 bandas elásticas. Finalmente el ramo lo ubica a su lado derecho. Con esta imagen vamos a empezar la aplicación de la herramienta. Ahora que hemos observado el video y conocemos la situación de trabajo, vamos a suponer que este es un trabajador que realiza una tarea durante toda la jornada laboral de 8 horas, con 30 minutos de almuerzo, 15 minutos para descansar en la mañana y 15 minutos en la tarde. Entonces el paso 1 de la metodología corresponde a los movimientos repetitivos, para lo cual vamos a leer primero todas las opciones de la primera columna y debemos marcar sí o no de acuerdo a lo correspondiente al puesto de trabajo y la tarea observada. Nos indican entonces los posibles factores de riesgos a considerar de acuerdo a lo que ya nosotros hemos observado. Entonces vamos a ver la primera opción. El ciclo de trabajo o la secuencia de movimientos son repetidos 2 veces por minuto o por más del 50% de la duración de la tarea. En este caso, ¿qué debemos pensar? La secuencia de movimientos de qué parte del cuerpo, qué segmento es el que está haciendo el movimiento repetitivo. Estamos hablando de los dedos, de la muñeca, la mano en general. Entonces decimos, esos movimientos o esa secuencia de movimientos se realizan por más del 50% de la duración de la tarea, que por lo que vimos en el video dura 50 segundos. En ese caso, sí, dura más del 50% de la duración de la tarea, de terminar ese ramo que el trabajador está armando. Vamos con la segunda opción. Se repiten movimientos casi idénticos de dedos, manos y antebrazos por algunos segundos. Claro que sí. Es evidente cuando observamos el video que el trabajador está realizando movimientos casi idénticos en sus miembros superiores. Existe uso intenso de dedos, mano o muñecas, que es la tercera opción que nos presenta. Esta es una pregunta bastante subjetiva porque no nos indican exactamente cuál es la intensidad, a qué se refieren con movimientos o con usos intensos de la mano, muñeca y dedos. Pero a considerar que estamos hablando de movimientos repetitivos, diríamos que sí. ¿Se repiten movimientos de brazo, hombros de manera continua o con poca pausa? Claro que sí. Lo podemos ver que dura casi los 50 segundos. Ahora, vamos a hacer la evaluación preliminar del riesgo, que es donde encontramos a mano derecha las opciones en los diferentes colores. Ahora debemos escoger cuál es el color que equivale a la evaluación de este primer paso, es decir, a los movimientos repetitivos, para lo cual tendríamos que leer esta columna y seleccionar la que más se asemeja a la tarea que hemos observado. El color verde nos indica que el movimiento repetitivo, sin otros factores de riesgos combinados, por no más de 3 horas totales en una jornada laboral normal y no por más de 1 hora de trabajo sin pausas de descanso. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajador realiza esos movimientos repetitivos sin otro tipo de factor combinado que fueron los que vimos antes. Movimientos con posturas forzadas, serían estos. Entonces, cuando los vemos, observamos esta condición o observamos que el trabajador realiza los movimientos repetitivos no por más de 3 horas totales en la jornada laboral. No podríamos escoger esta porque ya sabemos que el trabajador dedica toda su jornada laboral a la misma tarea, es decir, que va a utilizar más de 3 horas en realizar los movimientos repetitivos. La condición amarilla o el color amarillo es lo que nos indica una condición que no está descrita en el color amarillo, en el color verde,
o en el color rojo, por lo cual leeremos el color rojo. Entonces se encuentra repetitividad sin otros factores asociados por más de 4 horas en una jornada laboral. Escogeríamos el color rojo porque observamos que el trabajador, o sabemos que el trabajador realiza esta tarea por más de 4 horas. De hecho, son las 8 horas de la jornada laboral, restando los 30 minutos del almuerzo más 30 minutos de descanso que tiene en total. Entonces serían las 7 horas de la jornada laboral, independientemente si encontramos otros factores asociados. Que de hecho, si encontramos otros factores, definitivamente sería sí. En el cuadro que encuentras abajo se indica lo siguiente. Si todas las respuestas en definitiva te dicen que es no cuando realizas esta primera evaluación o este primer paso, es decir, que no existe riesgo por movimientos repetitivos en esa tarea que estás evaluando, entonces pasarías al paso 2. Pero si una o más de las respuestas que escogiste en la primera columna te sale sí, la actividad puede entrañar riesgo para la salud del trabajador por movimiento repetitivo y debe ser identificada marcando la condición que se asemeja a la observada en la tarea. Es decir, tendríamos que escoger el color para identificar o saber en qué color se identifica esta tarea, si en verde, amarillo o en rojo, que más adelante vamos a saber esto qué significa. Continuamos con la evaluación del paso 2 sobre postura, movimiento y duración. Vamos a evaluar cuáles son los posibles factores de riesgos a considerar. Entonces observamos cada una de las opciones que nos presentan y vamos a escoger sí o no de acuerdo si se asocia con la tarea que nosotros estamos evaluando. La primera opción dice: ¿existe flexión, extensión y o lateralización de la muñeca cuando se realiza la tarea que estamos evaluando? Sí, en este caso sí lo encontramos, o sea que sí existe. Segunda opción: ¿hay alternancia de la postura de la mano con la palma hacia arriba o la palma hacia abajo utilizando el agarre? Lo que nos quieren decir es: encontramos el antebrazo en pronación o en supinación y al mismo tiempo realizando agarre. Sí, también lo observamos. Hay movimientos forzados utilizando agarre con dedos mientras la muñeca es rotada o agarres con apertura amplia de dedos o manipulación de objetos. Si tenemos agarre con apertura amplia de dedos, por ejemplo, cuando el trabajador está realizando el corte de las ramas con la herramienta, y también ahí también observamos movimientos forzados cuando está realizando cuando está envolviendo el ramo con el plástico. Y la cuarta opción es: hay movimientos del brazo hacia adelante, flexión, o hacia el lado, abducción o separación del cuerpo. También lo encontramos, si ustedes pueden recordar en el video, sobre la mesa, en la parte alta, no sobre la misma superficie de la mesa, sino un poco más arriba, se encuentran algunas ramas y el trabajador las toma de allí para adjuntarlas o ponerlas cerca de la otra, unirlas con el resto del ramo. Entonces el trabajador sí realiza movimientos del brazo en flexión. Ahora, para la evaluación preliminar de riesgo, vamos a evaluar el color. ¿A qué color corresponde este paso? Entonces, el verde nos indica pequeñas desviaciones de la posición neutra o normal de los dedos, muñeca, codo, hombro, por no más de 3 horas totales en la jornada de trabajo normal. O desviaciones posturales moderadas a severas, no por más de 2 horas totales por jornada laboral. Y por no más de 30 minutos consecutivos sin pausas de descanso o variación de la tarea. ¿Por qué no escogeríamos el color verde? Primero, porque sabemos que el trabajador realiza posturas o desviaciones de la posición neutra o normal de los dedos, las muñecas, el codo y los hombros, y esta la realiza por más de 3 horas. Es decir, que con esta sola ya tendríamos que descartar el color verde. Ahora,
Pasamos al amarillo, que nos dice, sería encontrar una condición que no está descrita ni en el color verde ni en el color rojo. Y ahora el rojo nos dice, encontramos posturas desviadas, moderadas a severas de la posición neutra o normal de los dedos, muñecas, codos, hombros por más de 3 horas de la jornada laboral y sin pausa de descanso por más de 30 minutos consecutivos. En este caso he escogido el color rojo para la evaluación del paso 2. ¿Por qué? Porque sí encontramos posturas desviadas moderadas a severas, ya que para indicar que la postura es moderada o severa se debe superar el 50% de los ángulos de movilidad de la articulación. Si recordamos, la muñeca tiene un rango de movilidad articular entre 0 y 60 grados. Podemos ver en el video que el trabajador realiza una flexión de muñeca aproximadamente de 30 a 40 grados, al igual que los dedos también realizan una postura mucho más allá del 50% de su movimiento o de su ángulo de movimiento normal. Por lo tanto, este paso 2 está evaluado dentro del color rojo. Al evaluar el paso 3, el cual corresponde a la fuerza, he escogido únicamente sí en la opción 2 de los posibles factores de riesgos a considerar. Entonces, vamos a verlos cada uno. La primera opción dice, se levantan o sostienen herramientas, materiales u objetos que pesen más de 0.2 kilogramos usando los dedos, levantamiento con uso de pinza, o 2 kilogramos usando la mano. No, esta condición no la observamos en la tarea realizada. Se empuñan, rotan, empujan o traccionan herramientas o materiales en donde el trabajador siente que necesita hacer fuerza. Sí, esta opción la observamos cuando el trabajador realiza el corte de las ramas con la herramienta que pudimos observar en el video. Se usan controles donde la fuerza que ocupa el trabajador se observa y se percibe por el trabajador como importante. No. Uso de la pinza de dedos donde la fuerza que ocupa el trabajador se observa y se percibe por el trabajador como importante. Tampoco. En la evaluación preliminar del riesgo, dentro de los 3 colores que nos presenta la metodología, el verde nos dice uso de fuerza de extremidad superior sin otros factores asociados por menos de 2 horas totales durante una jornada laboral normal. ¿Sí? Él utiliza la fuerza en la extremidad superior en el momento que realiza el corte de las ramas, pero si unimos todas las veces que el trabajador lo realiza en la jornada laboral, este no supera las 2 horas, es decir que podríamos considerarlo dentro del color verde. Pero también tenemos la opción uso repetido de fuerza combinado con factores posturales por no más de 1 hora por jornada laboral normal, o que no representen periodos de más de los 30 minutos consecutivos sin pausas de descanso o recuperación. Entonces ya vemos que estas 2 opciones no se asocian tanto con lo que observamos en la tarea, pero sí el uso de fuerza en extremidad superior por menos de 2 horas. El color amarillo nos dice condición no descrita y que pudiera estar entre la condición verde y rojo. El color rojo dice uso repetido de la fuerza sin la combinación de posturas riesgosas por más allá de 3 horas en la jornada laboral. Esto no lo observamos en la tarea. Uso repetido de fuerza combinado con posturas riesgosas por más de 2 horas en la jornada laboral normal. Estas situaciones sin que existan periodos de recuperación o variación de tareas cada 30 minutos. Tampoco, ninguna de estas opciones se asocia con lo que observamos en la tarea, por lo tanto el paso 3 queda calificado dentro del color verde. En este paso número 4 se evalúan los tiempos de recuperación o descanso. La opción 2 y 3 son marcadas como sí, ya que el trabajador no cambia de tarea en toda la jornada laboral y los periodos de descanso son pocos. A su vez se califica en el paso 4 en el color rojo,
ya que aunque el trabajador tiene 30 minutos de almuerzo, 15 minutos de descanso en la mañana y 15 minutos de descanso en la tarde, su tarea es realizada durante más de una hora continua sin descanso o pausa. En cuanto a los factores adicionales y organizacionales, observamos estas diferentes opciones. Primero, ¿existe uso frecuente o continuo de herramientas vibrantes en esta tarea? No. ¿Existe compresión localizada de algún segmento del cuerpo debido al uso de herramientas u otros artefactos? No. ¿Existe exposición al frío, temperaturas cercanas a los 10 grados Celsius? Consideramos que no. Los equipamientos de protección personal, es decir, los EPPs o los elementos o los insumos de protección personal, ¿restringen los movimientos o las habilidades de la persona? No. ¿Se realizan movimientos bruscos o repentinos para levantar objetos o manipular herramientas? No. ¿Se realizan fuerzas de maneras estáticas o sostenidas en la misma posición? No. ¿Se realiza agarre o manipulación de herramientas de manera continua, como tijeras, pinzas o similares? No. Aunque vemos que sí utiliza una herramienta para hacer corte, esta no se realiza o no se utiliza de forma continua, es decir, que el trabajador la usa todo el tiempo en su ciclo de trabajo. ¿Se martillea o se utilizan herramientas de impacto? No. ¿Se realizan trabajos de precisión con uso simultáneo de fuerza? Tampoco. ¿Hay alta precisión en el trabajo o mucho trabajo para las horas de trabajo y bajo control para organizar las tareas? En este caso escogí sí. ¿Por qué? Porque el trabajador, aunque cuenta con 7 horas para realizar las tareas, tiene una presión para cumplir una meta. La meta es bastante alta para las horas de trabajo que el trabajador tiene, es decir, que por esa razón él lo realiza de una forma muy rápida. No tiene el control para organizar las tareas y decir voy a tomarme este tiempo para realizar esa tarea. Tiene poco apoyo de colegas o supervisores, pues en este caso decimos que no, porque es una tarea que él debe realizar completamente solo y no tiene a un compañero que diga, bueno, tú haces una parte, yo hago la otra. No, cada uno debe realizarlo solo. Hay alta carga mental por alta concentración o atención. Tampoco. Sabemos que aunque es una tarea bastante continua, que es rápida y que requiere que el trabajador realice mucho trabajo en las horas laborales, no es una tarea que requiera una alta concentración, una alta atención por su parte y que si llega a equivocarse entonces va a cometer un error grave que puede alterar todo el proceso. No. ¿Realiza tareas aisladas físicamente dentro del proceso de producción? Tampoco. ¿El ritmo de trabajo es impuesto por la máquina o por otra persona? Decimos que no porque no es por máquina, aunque es impuesto realmente por otras personas. Aquí debemos poner sí, porque sí es un ritmo de trabajo que el trabajador no puede controlar. ¿Y el ritmo es definido para la producción o remuneración por cantidad de trabajo producida? Sí, el trabajador va a recibir su salario de acuerdo a la cantidad de trabajo que realice. De acuerdo a esto va a recibir su remuneración. Una vez que hayamos aplicado toda la lista de chequeo y ya sabemos cuál es la calificación del riesgo de acuerdo a cada uno de los factores que hemos evaluado, es decir, el paso 1 que es de movimientos repetitivos fue evaluado en el color rojo, el paso 2 de postura, movimiento y duración también en el color rojo, el paso 3 que es de fuerza fue evaluado en el color verde, y el paso 4, tiempos de recuperación o descanso, fue evaluado en el color rojo. Ya vamos a ver esto qué significa. Observamos entonces en esta imagen lo que se llama dentro de la metodología el diagrama de decisiones, el cual nos indica cuál es el paso a seguir de acuerdo al resultado de la evaluación. Por lo tanto, si encontramos que en la evaluación existen riesgos calificados dentro del color amarillo y dentro del color rojo,
sí nos dice que debemos pasar a realizar correcciones de medios y de métodos. Entonces, estas correcciones se pueden realizar de forma simple, es decir, podemos con un control sencillo corregir los inconvenientes o el factor de riesgo en el cual nos hemos encontrado en la evaluación. Si decimos que no, en este caso, deberíamos tener en cuenta que probablemente necesitemos contar con personal calificado para realizar unas evaluaciones más profundas o para generar recomendaciones. Esto puede ser personal como un ergónomo, un diseñador industrial. Lo ideal sería tener un equipo interdisciplinario para generar estas recomendaciones. Vamos a tener en cuenta el caso que acabamos de observar en el video. Probablemente se trata de una tarea que la empresa no puede automatizar. En este caso tendríamos que pensar que si los principales problemas son los movimientos repetitivos que fueron calificados en rojo, las posturas también fueron calificados en rojo y el poco tiempo de descanso también en rojo, ¿qué deberíamos pensar? Podríamos pensar en que las correcciones pueden estar más enfocadas a la parte organizacional y al individuo. Por ejemplo, las rotaciones de puesto de trabajo, las pausas activas con énfasis en los músculos más fatigados y las actividades de relajación, por ejemplo. Ahora vamos a pasar cuáles son las medidas que la metodología nos recomienda. Esta norma nos presenta como medidas de control, primero, las que pretenden eliminar el factor de riesgo, y estas las conocemos también como controles de ingeniería. Estos implican cambios o modificaciones mayores del diseño del puesto de trabajo relacionado con los equipos, con las maquinarias, con las herramientas, entre otros. Y nos presenta un segundo grupo de controles, los cuales minimizan el riesgo o disminuyen la exposición de los trabajadores a los factores de riesgo, tales como la organización del trabajo, las capacitaciones a los trabajadores, el uso de elementos de protección personal, entre otros. Y estos son conocidos generalmente como controles organizacionales y del individuo. Si tú deseas conocer un poco más las propuestas realizadas por esta norma, las encontrarás en el anexo número 6 de ella, la cual vas a poder descargar al final de este video. Aspectos importantes a tener en cuenta si decides aplicar esta herramienta. Primero, ten en cuenta que esta es una valoración cualitativa. Depende mucho de tu habilidad profesional y técnica para escoger las respuestas que apuntan a un diagnóstico correcto. Lo segundo es que esta metodología es simple y fácil de aplicar, pero no por esto significa que no sea suficiente o completa. Esto te permite identificar dónde se encuentran los factores de riesgo y a qué debes apuntar para corregirlos. Debes tener en cuenta también que el éxito para el desarrollo de esta metodología, de hecho para cualquier metodología, es una adecuada descripción del puesto de trabajo y de las tareas que en él se realizan. Por último, una vez tengas claras las correcciones que debes ejecutar y éstas sean implementadas en la empresa, debes volver a evaluar. Muchísimas gracias por participar en este seminario de Fisiosalud Laboral. Te espero en el curso sobre metodologías de evaluaciones ergonómicas para la manipulación manual de carga con un enfoque práctico. Hasta pronto.